Quiero preguntar, Señor, quiero escuchar tu voz, tus palabras con tu amor, ser como eres tú, servidor de los demás. Dime cómo, en qué lugar. Muy buenos días, queridos hermanos, qué bueno que siguen aquí con nosotros en esta programación de Koinonia Radio 800 AM y también en www.tjcatólico.com, donde usted va a poder encontrar programación de excelente calidad, excelentísima calidad. Qué bueno que sigue aquí con nosotros en este domingo, Día del Señor, día de vivir esta fiesta que nos reúne y que nos nutre, que nos alimenta. La Santa Misa, hoy es día de ir al Señor, domingo, día de ir al Señor, qué barbaridad. Entonces, qué bueno que estamos aquí juntos para poder compartir. Bienvenidos a este su programa, Cultura Cristiana. Un programa donde pretendemos ir entendiendo las enseñanzas a la familia o la voluntad de Dios, pero en torno a la familia, en torno a cada uno de nosotros, pero desde el punto interior, desde el núcleo familiar. Y hoy precisamente estaremos hablando de eso, de la familia como una escuela de vida. Yo creo, estaba analizando, que vivimos tiempos tremendos, siempre lo decimos y es cierto, vivimos tiempos duros, vivimos tiempos donde hay mucha tecnología, donde hay muchas cosas, donde hay muchos placeres, donde hay muchas tentaciones que nos pueden alejar del amor de Dios. Y también donde hay muchas familias descompuestas, muchas familias desunidas, muchas familias ya que han tronado, permítame la expresión, que han fracasado, ¿por qué no decirlo? Vivimos en estos tiempos y los tiempos no es que hayan cambiado, simplemente es que ahora como que se ha resentido un poco más. ¿Por qué? Yo estoy convencido que las cosas han cambiado en parte precisamente porque hemos perdido la esencia de lo que es una familia y la esencia de para qué es una familia. La familia, ¿qué es? La familia es donde se da una relación entre un hombre y una mujer. Empezando por ahí ya estamos mal ahorita con tantas personitas que quieren legalizar las uniones entre homosexuales. Desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de la moral, pues sabemos que no está bien. Hay que aceptar a las personas de cualquier condición social y sexual también. Hay que aceptarlos y hay que tolerar y hay que comprender muchas veces el por qué las personas tienen ciertas tendencias y hay que saber convivir. Ahí no hay ningún problema. El problema es cuando ya se quiere formar una familia, la familia ¿cómo lo podemos decir? Por históricamente, por tradición, por lo que sea, se ha dado así porque es desde el Génesis, lo podemos leer, hombre, mujer, los creó Dios, todo eso. Bueno, no nos metamos en problemas porque tal vez a más de alguno no le va a gustar lo que estamos diciendo. Lo que sí les puedo decir es que la familia es primero hombre y mujer, y luego para poder procrear a los hijos. Por eso una familia que no es entre hombre y mujer pues no se puede ni siquiera llamar familia porque no pueden procrear. Se puede adoptar, se pueden hacer muchas cosas, lo que ustedes quieran, pero no es una familia. Bueno, procrean hijos, ¿para qué? Para darles educación, para transmitirles valores, para a través de los hijos se quede la huella de su vida y de su existencia. Entonces vemos también que no hay tal cosa, no hay educación en los hijos, no hay una transmisión de valores, o sí hay educación de los hijos pero no hay una transmisión de valores, o hay transmisión de valores pero no hay educación. Algo está quebrado, algo está roto, algo está desunido, algo nos está fallando. No en todas las familias, hay familias muy buenas, hay familias muy santas, hay familias todavía con mucha tradición de fe y de amor a Jesucristo, y esa es la base
para que una familia pueda salir adelante, créanmelo. Pues precisamente estaremos hablando este día de la familia como una escuela de vida. ¿Qué es una escuela? Una escuela es un lugar donde yo aprendo. Una escuela es un lugar donde yo voy a conocer, a que me enseñen a mí. Y precisamente es eso. Cuando uno nace, cuando uno es hijo, cuando uno va aprendiendo a decir papá, a decir mamá, a decir papa, comida, todas esas palabritas, a la vez los papás de que se gozan, de que se alegran, también conforme va pasando el tiempo van enseñando a su hijo. Eso no, eso sí, oh muy bien, un aplauso. Y se van dando pequeñas cositas en la educación, ¿no? Ya el niño va aprendiendo desde chiquito que está mal hacer tal cosa o que está bien hacer tal cosa. Está mal hacer tal cosa porque lo reprenden, porque le dicen, no, no hagas esto. Y está bien hacer tal cosa porque le aplauden, porque le sonríen. Aunque créamelo, estamos bien confundidos. ¿Cuántas veces no he visto yo, y no sé si usted ha visto, que a veces el niño empieza a crecer, empieza a hablar y le enseñan una grosería, una mala palabra a un niño pequeñito? Entonces llega el tío, llega la tía y le hablan y le dicen, dile a tu tío tal cosa. Y el niño ya le dice tal palabra, tal grosería, y aquello se vuelve una carcajada, se vuelve aquello una fiesta, y no se dan cuenta el daño que están haciendo con ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces en la familia, como escuela de vida, podemos aprender muchas cosas buenas, que es de lo que nosotros queremos hablar y que en lo que nosotros queremos recalcar, pero también se pueden enseñar cosas malas. Así es. Cuando hacemos esto que les comentaba con los niños, o cuando dejamos de educar a los hijos, a los nietos, al esposo, a la esposa, porque también hay que darle una educación al esposo, a la esposa. Siempre en un matrimonio hay uno más consciente o un poquito más consciente que el otro de lo que es Dios y de la vida espiritual y todo aquello, y él tiene que, o ella tiene que mostrarle a su esposo, a su esposa, cómo es la cosa, ¿no? Bueno, pues también con los hijos, y a veces no hacemos eso tampoco. No estoy hablando como así como reprensión, estoy hablando para que entendamos el por qué la humanidad, nuestro entorno, la vida social es tan difícil. Yo me pregunto, ¿por qué hay tantos jóvenes sin valores? ¿Por qué hay tantas personas que no quieren saber nada de Dios, que no les interesa, que les planteas una propuesta de Cristo, de verdad llegas a querer evangelizar a alguien y es bien difícil, hay corazones endurecidos, no quieren saber nada de Dios, o al menos no del Dios que tú les quieres presentar, sino del Dios que ellos han conocido, de un Dios de una vida fácil, de un Dios que no exige, de un Dios que no te pide, de un Dios que no te manda, de un Dios que no te exhorta. Ese es el Dios para la mayoría de las personas. Entonces es bien difícil. Pero creo que sí, verdaderamente todo viene desde la familia. Nadie sabe o fue antes a un curso para saber ser papá. Pero no necesitamos eso. Nuestros padres, nuestros abuelos, perdón, nuestros bisabuelos, estoy seguro que la mayoría no fueron a la escuela, ni siquiera a la primaria. Y no necesitaban ir a la escuela y no necesitaban mucho estudio para saber educar a los hijos en los valores, en el respeto y lo más importante, en el temor de Dios. En el temor de Dios, de ese Dios maravilloso, de ese Dios que no destruye, de ese Dios creador, de ese Dios de amor, de ese Dios grande, de ese Dios lleno de misericordia, lleno de perdón, de ese Dios que nos bendice diariamente con respirar, que nos bendice diariamente con poder tener una conciencia. Ellos, nuestros antepasados, pudieron mostrar esto y pudieron enseñar esto. ¿Dónde nos perdimos? ¿O dónde nos estamos perdiendo? Porque no todo está perdido tampoco. La esperanza sigue viva y latente. Yo lo digo y no sé si me quiero convencer a mí mismo o verdaderamente es la percepción. Yo veo una iglesia católica viva y fuerte, bendito sea Dios. En los eventos que hacemos como iglesia arquidiocesana, la gente que se congrega, alguna vez que me toca ir a misa a otra iglesia por trabajo, por difundir el folleto que hacemos aquí, por lo que sea, y ver tanta gente comprometida que viene aquí a Koinonia Radio y tiene su programa a altas horas de la noche o de la madrugada,
y digo, wow, sí, mi iglesia sigue viva, no está muerta, y por eso hay que seguir luchando, hay que seguir a través de estos medios tratando de llegar a los corazones. Pero ¿por qué estamos hablando pues de la familia y no del catecismo? ¿Por qué estamos hablando pues de la familia y no de la iglesia como tal? Porque la familia es precisamente eso, una iglesia doméstica. ¿Y qué quiere decir iglesia doméstica? Que lo que se hace y lo que se vive en la iglesia normal, en la comunidad normal, nos vamos también a vivirlo a nuestra iglesia doméstica. La familia entonces, nos dice el catecismo, fíjense, vamos a leer algo del catecismo de la Iglesia Católica. Dice que la familia es la célula original de la vida social. Y es cierto, no solamente de la vida espiritual, de la vida social también. Si nosotros criamos, le damos crianza a buenos hijos, ellos se van a desenvolver socialmente bien, van a tener amigos, van a tener de trabajo, van a ser carismáticos con la gente, van a ser buenas personas. Es la célula original de la vida social y espiritual, obviamente también. Es la comunidad en la que desde la infancia, la familia, es la comunidad en la que desde la infancia se pueden aprender, y yo no diría que se deben aprender los valores morales, queridos hermanos. En la familia se comienza a honrar a Dios, pero porque hay una transmisión de este sentimiento del temor de Dios, como ya mencionábamos, y a usar bien la libertad. ¿Qué es usar bien la libertad? Tenemos la libertad de hacer lo bueno y lo malo, pues decidir lo que está bien. La vida de la familia es iniciación a la vida de la sociedad. Ahí es donde empezamos, ahí es donde aprendemos. La vida de la familia es iniciación a la vida en sociedad. Y esto nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 2207. Y también nos dice uno anterior, que la familia, y con esta nos vamos a ir a un corte, la familia es una comunidad privilegiada, llamada a realizar un propósito común, un propósito de todos, de los esposos, y una cooperación diligente de los padres en la educación de los hijos. Eso nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 2206. Entonces la familia es la primera escuela en la que el padre y la madre actúan como los primeros maestros. La familia es la primera escuela en la que el padre y la madre actúan como primeros maestros. Pero vamos a seguir hablando de esto cuando regresemos después de un breve corte. Dime, Señor, ¿en qué te puedo servir? Déjame conocer tu voluntad. Cuando el gobierno ve a un ecologista jugarse la vida por un huevo de halcón, ve en él un héroe. Y cuando ve a un provida en la puerta de una clínica abortista, ve en él a un fanático. ¿Esto les parece lógico? Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Tu aportación es muy importante para continuar evangelizando. Bank of America, número de cuenta 32 50 13-78 84 47. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Y después del duelo, ¿qué? Talleres Arquidiocesanos para Familias en Duelo, TAFED, te invitan al tercer desayuno conferencia a beneficio de Casa Betani TAFED, impartido por el licenciado Darío Gamboa, sábado 24 de agosto a las 9 de la mañana, en la parroquia San Miguel Arcángel. Donación 125 pesos o $10. Cupo limitado. Llama al teléfono 681-5584. Te esperamos. Hoy quiero seguir tu camino junto al mar, tus palabras, tu verdad, ser imagen de ti, ser como eres tú, servidor de los demás.
Estamos de regreso, queridos hermanos. Estamos revisando ese punto del 2206 y 2207 del Catecismo de la Iglesia Católica, que nos invitan a entender que la comunidad, como decía el punto 2206 que me encantó, comunidad privilegiada. ¿Qué es ser privilegiado? ¿Qué es tener un privilegio? Es gozar de ciertas cosas que los demás no tienen. La familia es esto. Es una comunidad privilegiada que tiene que realizar, decíamos, un propósito común, donde entran en juego el esposo y la esposa y también los hijos. El esposo y la esposa, decíamos, como como primeros maestros, y también los hijos como diligentemente las personas que van a recibir esa educación que se les va a transmitir. Esa educación. ¿Pero qué es educar? A veces decimos, mira, este muchacho no tiene educación. Mira nomás qué grosero, parece que no lo están educando. Es eso precisamente, es lo que les decía en el primer bloque, es enseñar lo que está bien y lo que está mal, y que en su propia libertad cada uno lo elija, pero que sepa las consecuencias. Educar es, en otro concepto que tengo aquí, es tener de nosotros y de los demás el mejor concepto y la más alta estima que nos hagan capaces de desarrollar nuestras aptitudes, capacidades y habilidades, buscando siempre el bien mayor y la mejor convivencia y cooperación con los demás. Eso es educar. Que nosotros sepamos que tenemos una dignidad para empezar, pero que también tenemos muchas capacidades, muchas aptitudes y habilidades, y que debemos de usar esto bueno que tenemos para mayor beneficio y la mejor convivencia y cooperación de los demás. Entonces, educar, ¿qué es? Es yo enseñarle a mis hijos, que son personas que tienen mucha dignidad. Ahí están los valores de los niños y los valores de la mujer y los derechos, de los niños, los derechos de la mujer, los derechos de esto, los derechos del otro. Enseñarles que tienen esos derechos, pero también enseñarles que tienen ellos cualidades y características específicas de poder ser buenos, de poder ser mejores, de poder ser personas que aprendan siempre, de poder ser dóciles, y que todo esto lo puedan usar en su convivencia con los demás. Esto es la verdadera y la buena educación. Pero esto se da en un ambiente que debemos de buscar, una atmósfera diferente. Y esto es cuestión de decisión, hermanos. Yo decido vivir así, y yo decido que mi familia viva así, o yo decido como hijo vivir como me están planteando, la propuesta que me están planteando mis papás. Esto es real. Debemos de vivir en una sinceridad, en una cooperación, en una alegría, con valores como la perseverancia, como la paciencia, como la fe, como la esperanza, viviendo así, anhelando siempre estar mejor, anhelando siempre vivir bien, anhelando siempre vivir en la alegría, decidirme por vivir en la alegría cristiana, no en el desamor, no en la envidia, no en el enojo, no en el coraje, no en la agresión, y todo esto que desgraciadamente se da en nuestra cultura. Anoche aquí nosotros estamos en Camino Verde, aquí en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación. Yo pertenezco a esta parroquia, y anoche una vez más se escuchan los balazos, se escuchan los griteríos, se escuchan las sirenas, se escuchan las patrullas, todo aquello. ¿Por qué? Porque hay jóvenes en la calle, o personas más grandes, ya no tan jóvenes, que no están viviendo esto, que no les importa el robar, que no les importa el ofenderse, que no les importa el lastimar, a veces por un territorio que ni siquiera es de ellos, por una cuadra, por un barrio, por un carro, por una chica, por cosas tan raras. ¿Cómo se llega a este punto? ¿Cómo vivimos todavía y como si fuéramos personas que no han tenido ya educación, que no han ido a la escuela, que no han recibido información suficiente para poder vivir bien? ¿Por qué se da esto? ¿Porque falló la educación? Preguntémonos. ¿Porque faltó educación? ¿Porque nadie les dijo? ¿Porque nadie les enseñó? No, simplemente porque cada uno decide a vivir como uno quiere. Y la semana pasada balearon a otro aquí cerquita, a escasos 50 metros de la parroquia. ¿Por qué?
llegaron unos jóvenes en un carro y él iba ahí en la calle, ya lo estaban esperando y a la manera de la mafia llegaron y lo rafaguearon ahí. No, yo estaba pensando eso, cómo una persona puede agredir a otra. O sea, él determina antes de hacerlo que lo va a hacer. Él decide hacer el mal. Sí, podemos decir, está drogado, no está en sus 5 sentidos, está alcoholizado, pero muchos de ellos no lo están. Sobriamente deciden hacer eso. ¿Por qué? Por tener una fama, por tener un prestigio, por escuchar una música que dice que así debo de vivir, un narcocorrido, una música que me dice que yo tengo que ser más que los demás, y yo soy un matón, y yo soy un asesino, y yo soy un mujeriego, y yo soy un bárbaro, y a mí nadie me hace nada, y a mí todos me hacen los mandados, y cosas de esas, que desgraciadamente oímos también esa música que influencia en nuestros hijos, lo oímos en la casa. Yo tenía un amiguito de Michoacán, que oía pura música de esa. Era un jovencito. Era un compañero aquí de trabajo y estábamos un día comiendo y él le oía su música. Estábamos todos ahí. Y dice, así como que se quedó así con su mirada al cielo, cuando uno ve lleno de esperanza hacia Dios. Ahí imagíneselo. Así estaba aquel viendo así sus pupilas dilatadas. Y dice, yo quiero que cuando yo me muera, a mí me maten a balazos. Tenía como 17, 18 años, ya está grande ahorita. Yo quiero que cuando yo me muera, a mí me maten a balazos. Me sorprendió tanto, me levanté. En primer lugar le puse una regañada porque había confianza. Y luego le dije, ¿cómo se te ocurre estar diciendo eso? Deja de escuchar esa música. Date cuenta la influencia que tiene en ti, en tu vida, ese tipo de música de narcocorridos y cosas de esas. Bueno, pues total, ya no sé qué pasó con este pobre muchacho, se fue de aquí. Pero fíjense el impacto que tiene en la sociedad, lo negativo, porque nosotros lo permitimos. En mi casa yo decido, yo soy padre de familia, yo decido en mi casa qué programación se ve en la televisión. Yo decido en mi casa qué música se escucha. Yo puedo decidir eso. A lo mejor cuando no estoy yo, mis hijos van a decidir otra cosa, ¿no? Pero cuando yo estoy, yo decido que, ¿sabes qué? Esto no podemos escuchar aquí. Aquí es una casa, un hogar cristiano, una familia, una iglesia doméstica. No podemos estar viendo programación en la televisión que tenga pornografía, que tenga doble sentido, que sea... No podemos y no debemos. Entonces, tal vez mis hijos tomen conciencia y tal vez ellos hagan lo mismo. Y yo creo que está bien. Yo creo, verdaderamente estoy convencido que está bien no escuchar música de esa y no ver programación de esa en televisión. Desgraciadamente ahorita todo está súper contaminado. Tenemos el internet, tenemos tantas cosas en las cuales se pueden perder fácilmente nuestros hijos o los que nos rodean a nosotros. Bueno, es un plus para redoblar entonces nuestras fuerzas, para entregar nuestro corazón a Dios y para decirle, Señor, yo quiero que tú vengas a reinar en mi casa, que seas tú el centro, y entonces todo lo demás va a cambiar. Es una tarea difícil, claro que es difícil, pero es una tarea para toda la vida. Entonces no podemos rendirnos y no podemos detenernos. Tenemos que seguir avanzando. La familia es el núcleo de la sociedad. La familia es la iglesia doméstica. Esa iglesia donde nosotros vamos a enseñar y donde nosotros vamos a transmitir los valores. Y fíjense que la palabra de Dios es palabra de Dios, es sabia palabra de Dios. Viene siempre cargada de enseñanza. La palabra de Dios es lo que nos alimenta y lo que nos alienta, lo que nos educa y nos enseña también. Dice un versículo aquí de la primera carta de Corintios, en el capítulo 12, en el verso 31, para entender mejor. Dice San Pablo: procuren pues recibir de Dios las mejores capacidades, pero yo voy a enseñarles un camino todavía mejor. Palabra de Dios. Procuren pues recibir de Dios las mejores capacidades. O sea que Dios nos capacita. Dios nos abre una amplia gama de posibilidades, de oportunidades
para que se dé la salvación en nuestras vidas y para nosotros poder transmitir todo lo que hemos venido hablando, los valores, la fe, el temor de Dios. Procuren pues recibir de Dios las mejores capacidades, dice San Pablo. Pero yo voy a enseñarles un camino todavía mejor. ¿Por qué? Pues nos lo enseñó con su vida, una vida de entrega, una vida de sacrificio. Que eso también tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Ya no se da en las familias que se sacrifiquen. Sí, hay muchos que se sacrifican por pobreza, por falta de un pan en su mesa, por falta de un papá y de una mamá. Sí, hay muchos que pasan eso, pero yo hablo de aquellos que sí está la familia, el papá y la mamá y los hijos. A veces se desviven papá y mamá por darles todo a los hijos y no enseñamos a veces a nuestros hijos a que hay que trabajar, a que hay que ganarse también el pan con el sudor de su frente, a que no es malo lavar los trastes, no es malo hacer algo en la casa, no es malo no ir con los amigos tal día al cine. Quiero ir al cine, hoy no. ¿Por qué? Porque no, hijo, no tengo dinero, no se puede, o ofréceselo a Dios, o haz un sacrificio. Tal vez muchos piensen diferente, pero también tenemos que enseñarle esto a nuestros hijos. Y cada quien es libre de pensar como quiera, ¿verdad? Esto es un planteamiento nada más de lo que puede ser o hacer la diferencia en el hogar. Entonces, también enseñemos a nuestros hijos a que hagan sacrificios, a que le ofrezcan a Dios, sus oraciones, pero también lo que vayan pudiendo ofrecerle con su vida. Esto es educación también. Ya nos dice San Pablo, procuren pues recibir de Dios las mejores capacidades. Entonces, buscando a Dios y encontrando a Dios y teniendo a Dios, Él mismo se va a enseñar de enseñarnos, Él mismo nos va a enseñar a nosotros lo que debemos de ir haciendo en nuestra vida. Vamos a ir a otro corte, queridos hermanos, y en un momento continuamos. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Tu aportación es muy importante para continuar evangelizando. Banco of America, número de cuenta 325013-788447. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. ¿Te interesa conocer a Jesús como amigo? Talleres de Oración y Vida del Padre Ignacio Larrañaga, franciscano capuchino, te invitan a una gran experiencia, aprender a profundizar en el arte de orar, vivir a la luz de la Sagrada Escritura y paso a paso ir superando angustias, ansiedades, miedos y tristezas. Talleres para adultos y jóvenes inician a partir del 12 de agosto. Informes al teléfono 688-3487 y al celular 664-503-5121. Talleres de Oración y Vida, aprender a orar para aprender a vivir. Escucha Koinonia Radio y visita nuestra página www.koinoniaradio.org. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Hoy quiero seguir tu camino junto al mar, tus palabras, tu verdad, ser imagen de ti, ser como eres tú, servidor de los demás. Estamos de regreso, queridos hermanos, aquí en su programa Cultura Cristiana. Y leíamos esa cita de 1 Corintios 12:31, donde nos decía San Pablo, procuren pues recibir de Dios las mejores capacidades, capacítense, edúquense y eduquen a los demás, diría yo, ¿verdad? Fíjense que estamos hablando de la familia como escuela de vida. Y desgraciadamente en la familia también debemos de buscar la educación de nuestros hijos, una educación académica, una educación formal y normal que se da en las escuelas. Pero aquí tenemos un problema. Sí, señor, tenemos un problema. Fíjese lo que dice Santo Domingo en el número 274.
entendamos que educar es un llamado que nos hace el Señor, y mandar a la escuela a nuestros hijos también es una obligación que tenemos para que ellos reciban educación, puedan tener una carrera y se puedan desenvolver en su futuro, ¿verdad? Teniendo una ingeniería, una licenciatura, lo que ellos quieran, o lo que a ellos les guste estudiar. Pero ahorita la escuela fuera del hogar, no la escuela de la familia, es una espada de dos filos tremenda. Fíjese lo que dice aquí este documento de Santo Domingo. Urge una verdadera formación cristiana sobre la vida, el amor y la sexualidad, que corrija las desviaciones de ciertas informaciones que se reciben en las escuelas. Urge una educación hacia la libertad, pues es uno de los valores fundamentales de la persona. Muy interesante, muy fuerte y muy claro lo que nos dice este documento de Santo Domingo en el número 274. Una verdadera formación cristiana sobre la vida, el amor y la sexualidad. Es que a veces no estamos educando, o no es una verdadera educación la que damos. Todavía hay papás que no pueden hablar con sus hijos de sexualidad. Todavía hay papás que no pueden hablar con sus hijos de los problemas que van a tener en su crecimiento, en su desarrollo, en el cambio en sus personas, en el ir pasando de niños a pubertos, a adolescentes, a jóvenes. Todavía no sabemos cómo llegarles a nuestros hijos y enseñarles, y ellos siguen preguntando fuera, siguen preguntando en internet, siguen viendo en la escuela, y ahí es donde es una navaja de dos filos, sí, es algo que es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en las escuelas, no todas, ¿verdad? Por eso hay colegios católicos, bendito sea Dios, pero en las escuelas no hay un interés por enseñar nada de Dios. En primer lugar, la educación tiene que ser laica, dicen. Nosotros como laicos entendemos una cosa, pero la educación laica quiere decir sin Dios. La educación en las escuelas, cuando se dice una educación laica, es una educación sin Dios. Una educación nada más de las cosas de la vida, de la ciencia, de la vida social, todo esto, pero sin Dios. Entonces, cuando se habla de sexualidad, que ya desde primaria les están metiendo fuertes ideas de sexualidad, equidad de género y todas estas cosas, ya están preparándolos para que el día de mañana ellos se puedan equivocar y puedan decidir vivir una vida homosexual o puedan vivir una vida muy, muy mundana desde el punto de vista de nosotros. ¿Por qué? Porque les dicen no te reprimas, haz lo que quieras, todo está bien. Mientras tú te sientas bien, puedes hacer lo que quieras y lo que sea. Y no. Precisamente por eso tenemos que redoblar nosotros nuestro amor a Dios a través de nuestros hijos, para poder enseñarles, para poder educarles, para poder decirles muchas cosas, para que ellos puedan entender, comprender y decidir en su momento que deben de hacer lo mejor. Desviaciones de ciertas informaciones, dice el documento de Santo Domingo, que se reciben en las escuelas, sobre todo en las escuelas. Sí, hay muchas cosas que se dan en las escuelas. Sí, hay fuertes ideas libertinas en las escuelas. Claro que los hay. Hay muchos movimientos, hay muchos grupos, hay muchas tendencias. Estamos ahorita viviendo momentos en los que hay que darle al cuerpo lo que pida, hay que cuidar el cuerpo, hay que sanar la mente, el espíritu y todo, pero sin Dios. Con ciertas respiraciones, con ciertas posturas corporales, con maneras de respirar, con cosas así. ¿Y Dios dónde queda? ¿Dios dónde está? Por eso tenemos que luchar y por eso no nos podemos callar y por eso no nos podemos quedar mudos ante esto. ¿Sabes qué, hijo? En la escuela te van a decir esto, pero esto no está bien. Aunque te lo diga tu profesor que tiene una maestría, un doctorado, no está bien. Porque esto va en contra de lo que Dios dice y manda desde antes de que este profesor empezara a estudiar, ¿no? Y tenemos que ser claros. Te vas a encontrar con muchas personas, hijo, así. Ten cuidado. Te vas a encontrar, mija, con muchas personas así. Ten cuidado, porque lo verdaderamente importante es esto. Y enseñarles que la eternidad es lo más importante. No lo que se vive de un momento, no lo que es pasajero. La eternidad es lo verdaderamente importante y es por lo que tenemos que luchar y es por lo que tenemos que vivir nosotros también
una vida de fe, una vida espiritual, una vida rica en oración, una vida fuerte, rezar el rosario en familia, congregar a la familia, irnos a misa, convivir santamente el día domingo, el día del Señor, y enseñar esto, el respeto y los valores. ¿Tienes novio, tienes novia? Mucho cuidado. Vas a sentir cositas, vas a sentir cosquitas, porque es normal, porque hay atracción, porque somos hechos para eso, para complementarnos hombre y mujer, sí, pero debes de saber, querido hijo, querida hija, que la virginidad, que la vida sexual es una vida nada más para el casado, que tú tienes que vivir santamente, que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ya no decimos eso, ya no hay nada de esto. Lo podemos ver, lo podemos constatar, o no sé dónde está la falla, porque yo veo cuando voy a la clínica, al Seguro Social, a donde sea, muchísimas chamaquitas de 13, 14 y 15 años que están embarazadas. Y les aseguro que no están casadas, la mayoría. ¿Por qué? Porque hay una equivocación en las decisiones. Porque falta, claro que falta un poco más la educación. Y sí, cada quien es libre y como dicen muchos, los hijos te hacen tonto y no sé qué. No vivamos con ese miedo y con ese temor y no vivamos ya engañados con esas ideas. Eso es un fracaso desde ahorita, pensar que no, pues es que yo no sé qué va a pasar. Sí, sabes lo que va a pasar. Sabes que si tú le echas ganas, que si tú te levantas, que si tú vives una vida de oración, una vida intensa con el Señor, vas a poder enseñarle a tus hijos. Pero sábete también, ten conciencia de esto, que si no somos coherentes, que si no vivimos lo que se supone que debemos de vivir, que si vamos a misa de vez en cuando, que nunca rezamos en la familia, que no nos confesamos, que nosotros no buscamos el conocer más de Dios, pues va a ser un fracaso la vida de nuestros hijos. Y también es una decisión que se da en las personas ahorita. Mucha gente se ensimisma, como siempre, o nos ensimismamos, mejor dicho, en nuestras cosas, en nuestros trabajos, en nuestros placeres. Ya gente que tiene hijos adolescentes o jovencitos que ya se divorció, ya anda viviendo otra vez en el romance, ya se olvida de todo, ya es una señorita otra vez, aquella señora ya de 40 años o más, ya es una señorita otra vez que tiene pretendientes, que tiene su noviecito. ¿Qué le está enseñando a sus hijos? Y a sus nietos también, porque a veces hay abuelas ya que andan en eso, o abuelos también. ¿Nos falta algo? Sí, nos falta algo. Nos falta entender y nos falta revisar nuestra vida. ¿En dónde se dio esa ruptura? ¿En dónde estuvo esa craqueadura? Como dicen aquí, una palabra malísima. ¿En dónde se da? ¿En dónde se da esta ruptura entre Dios y yo? Y luego repercute entre mi familia y yo. ¿Dónde están los valores? Ahí están. ¿Dónde está Dios? Podemos preguntarnos. Ahí está, sigue vivo y latente, misericordioso, es eterno. ¿Por qué el mundo está cambiando? Porque nosotros estamos cambiando y estamos dejando que el entorno, que nuestro alrededor nos afecte en nuestra vida. Estamos dejando verdaderamente que todo nos afecte. Pues tenemos que cambiar entonces, cambiar el rumbo y definir qué es lo que queremos. ¿La familia es una escuela de vida? Sí. Hay que trabajar entonces en esa escuela de vida. Hay que prepararnos, hay que alimentarnos, hay que recibir, hay que buscar a Dios para poder transmitir, para poder enseñar, para poder educar. A veces no sabemos hablar con los hijos. Hay quienes somos, puede ser, padres impacientes. No les tenemos paciencia. Estoy cansado, llegué del trabajo cansado, estoy harto. El niño quiere jugar, quiere salir al parque, yo no quiero, estoy cansado. Hay que hacer sacrificios, hay que levantarse, hay que ir, hay que moverse. Te quieren platicar algo y te da miedo equivocarte, no quieren que sepas que eres humano también y no prefieres no platicar, prefieres no dialogar, prefieres no charlar. Ten mucho cuidado. Y también con la esposa y el esposo, ¿no? Lo primordial, entre la esposa y el esposo debe haber una buena comunicación, debe haber una buena relación, debe de haber una chispa de amor que esté alimentando esa relación para que los hijos puedan verlo. Si los hijos ven a una pareja que se toma de la mano, una pareja que sonríe, una pareja que le encanta estar juntos, todo, ellos van a saber que la estabilidad está bien. Mientras papá y mamá estén bien, la estabilidad familiar va a estar bien. Pero también depende de nosotros, depende de lo que hacemos, depende de cómo nosotros nos mostramos, sin hipocresías,
de verdad, sin hipocresías, siendo honestos con nosotros y honestos con los que nos rodean. Así es, queridos hermanos, como se darán cuenta, esta familia, esta escuela de vida, pues es un lugar donde nosotros podemos aprender mucho, donde nosotros podemos crecer mucho, donde nosotros podemos vivir como Dios quiere, como Dios manda. Pero para esto, pues tenemos que aprender. Entonces, si no hemos aprendido, este es el momento para empezar a aprender. Y si nos falta algo por aprender, pues es el momento de reconocer con humildad que nos falta algo por aprender. Entonces, sigamos caminando, sigamos avanzando, no nos desesperemos. Y acuérdese, cuando todo parece que está perdido, Dios es esperanza. Dios no es desesperación, es esperanza. Entonces, tengamos esperanza en que aquel hijo que se nos fue de las manos va a cambiar, en que aquella hija que se nos fue de las manos va a cambiar, en que aquel matrimonio que se nos fue de las manos puede cambiar, poniendo nosotros de nuestra parte. Nuestro granito o nuestra piedrota, ¿verdad? Nuestro granito de arena o nuestra gran roca, lo que haga falta. Pero todo depende del cambio primero que haya en nuestro corazón. Vamos a ir a un último corte, queridos hermanos, y en un momento continuamos aquí en su programa Cultura Cristiana. Regresamos. Dime, Señor, ¿en qué te puedo servir? Déjame conocer tu voluntad. ¿Quieres aprender a ser un hombre de fe? Te invitamos a que nos acompañes. Hombres de Fe, martes y jueves a las 2 de la tarde. Visita nuestra página en internet www.tjcatólico.com. Te esperamos. Juntos formaremos hombres de fe. Escucha todos los martes a las 7 de la tarde Liturgia, conducido por el Padre Javier Montes. Este programa te ayudará a comprender mejor las partes en las que está compuesta la Santa Misa. No olvides sintonizarlo por internet en www.tjcatólico.com. Estás escuchando Colonia Radio. Hoy quiero seguir tu camino junto al mar, tus palabras, tu verdad, ser imagen de ti, ser como eres tú, servidor de los regreso, queridos hermanos, en este su programa Cultura Cristiana, y estamos hablando de cosas verdaderamente fuertes, tal vez, o en las que podemos inconformarnos en alguna situación. Pues se trata de eso, de no hacer un punto de debate, pero sí entender un poquito dónde, les decía, dónde se rompe o dónde se fractura esa educación en las familias. Fíjense lo que quiero leerles, que viene en la palabra de Dios, que obviamente por ser palabra de Dios pues tenemos que tomarla con seriedad. En el libro de Eclesiástico, capítulo 30, versos 1 y 2, dice: el que ama a su hijo, le corrige sin cesar. El que enseña a su hijo, sacará provecho de él. Palabra de Dios. El que ama a su hijo, cuando amas a tu hijo, cuando amas a tu hija, te esfuerzas, te esmeras y a veces te tienes que morder los labios para corregir. ¿No es cierto? Cuando amas mucho a tus hijos y sabes que cometieron una fallita, un error, y hay que corregir, no hay que golpear, no estoy hablando de golpear ni cosas de esas. Cuando hay que corregir una conducta, duele a veces. Sabes que tu hijo es bueno, que tu hija es buena, pero tienes de todos modos que tuvieron una fallita por ahí, hay que corregir. Corregir es al que se equivoca, se han equivocado en algo, híjole, duele. Pero si duele, y si le corriges, le vas a dar un beneficio, le vas a ayudar. Pero si dices, ay, no pasa nada, ay, que ande con su novio, ay, no pasa nada, pues sí duele. Y fíjense, ahorita en el corte estaba pensando que no, estos programas o este tipo de reflexiones no son solamente para la gente, estoy hablando
de mucha gente tal vez, cuando hablo de falta de educación, de cosas de esas, no es para un nivel de gente pobre, ignorante o como ustedes quieran ponerle, no. Yo creo que es para cualquier nivel social. Hay muchas personas que tienen todo y lo sabemos. Tienen todo, tienen sirvienta en casa, tienen sus comidas a sus horas, van a los mejores colegios, pero si les falta la educación, si les falta la corrección, si les falta el amor de los papás, son personas que crecen también sin valores y pueden ser los mejores abogados, licenciados, políticos, lo que sea, pero si se fracturó esta escuela de la vida que es la familia, va a ser muy difícil que sean personas de provecho para los demás. El que enseña a su hijo, dice la palabra de Dios, sacará provecho de él. Yo pienso que con los hijos es una inversión. Yo tengo 2 hijos, siempre lo he pensado así. Con mis hijos yo vivo una inversión. Desde que son bebés, siempre lo he pensado esto, hasta que van a salir de la casa, si yo los educo, si yo me esmero, si junto con mi esposa les damos la educación, lo que ellos necesitan, los atendemos y todos nos esforzamos, mi esposa y yo, por darles lo mejor, y lo mejor es Dios, por supuesto. Es una inversión, es ahorrarse problemas a futuro, es no dejar que anden solos, que caigan solos y que tomen las decisiones solos. Pero hay que estar al pie del cañón. A veces cualquier conducta en el hogar, de verdad, alguna palabra que escuchemos, alguna conducta, métanse a su Facebook, tienen que hacer un Facebook, una cuenta de Facebook, de Twitter, de WhatsApp, de lo que sea, para estar al pendiente de lo que está pasando con los hijos. Si corregimos conductas en lo que detectemos, vamos a ayudarles, vamos a sacar provecho de ellos, como nos dice la palabra de Dios en el Eclesiástico, capítulo 30, versos 1 y 2. Entendiendo pues, y ya aterrizando las ideas, los papás son los primeros responsables en la educación de los hijos. De ahí ya tenemos un problema grande, porque hay muchas mujeres solteras, mamás solteras. Hay muchas mujeres que tienen hijos y son solteras, o los hijos también a veces están con el papá y el papá soltero atiende a los hijos. Y realmente no son ellos, son los abuelos, es la guardería, es la vecina que le pago porque me cuida a mis hijos, es la persona que hace limpieza también me cuida a mis hijos, no sé, pero entendamos, los papás son los primeros responsables de la educación de los hijos. Y aquí entra algo muy loable, ¿no? El que dicen que no es padre el que engendra, sino el que educa, porque muchas veces se quedan otros con esa responsabilidad de educar a los hijos de otros. Cuando el hombre se fue, se enamoran de la mujer, aún con hijos, y son unos excelentes papás, no biológicos, pero sí conforme quiere la voluntad de Dios. Y qué bueno, y por eso es muy loable, y por eso es muy respetable, y por eso es muy bonito encontrarse personas así, que también en esto hacen su sacrificio, aunque no sean sus hijos biológicos, educarlos y mostrarles el rostro de Dios. Hay muchos muy buenos también. No todo es malo, no todo es perdición, no todo está perdido. No, hay muchas cosas rescatables y buenas en nuestra sociedad, pero dense cuenta, lo más rescatable y lo más bueno se da cuando hay de verdad un temor de Dios. Cuando una persona teme a Dios, cree en Dios, es una persona que difícilmente falla, es una persona que se esmera, que educa, sean sus hijos o no sean sus hijos, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa con esas abuelas, con esos abuelos que yo honro, aquellos abuelos, aquellas abuelas que educan, saben que su hijo está alejado de Dios, saben que su hijo, su hija en su matrimonio va mal porque no están con Dios, saben, se angustian y le piden a Dios y dicen, yo tengo que hacer algo por mi nieto. Y empiezan con los nietos, con las nietas, y son los que enseñan y son los que educan. Yo honro a mi abuela, doña Magda, que en paz descanse. Me enseñó a rezar a mí y enseñó a rezar a todos los nietos de mi familia materna. No hubo un nieto que no se quedara en su casa porque ella vivía sola por un día, 2 días, una semana o las vacaciones, y ella se encargaba de enseñarnos a rezar, de enseñarnos el Padre Nuestro, el Ave María, el Santo Rosario, oraciones, novenas. Ella siempre estaba ahí rezando, mi abuela, que yo estoy seguro que está gozando de la presencia de Dios. Pues bueno, a veces los abuelos tienen que tomar ese papel. A veces los abuelos tienen que hacer lo que irresponsablemente dejan de hacer o dejamos de hacer los padres. Y el lugar más apropiado para educar es el hogar. No es la escuela de catecismo, no es la iglesia allá afuera. Hablo de la iglesia como a veces mandamos a los niños al catecismo, no es allá. El lugar es el lugar más apropiado para la educación
en las virtudes, porque ahí se transmiten de manera verbal y con el ejemplo. Así es como se transmiten. Pues entonces entendamos esto. Los papás hemos de enseñar a los hijos todas estas cuestiones, todo lo que tiene que ver con lo material, con lo espiritual, todo lo que tiene que ver con lo bueno, con lo noble, con lo que es santo, con lo que es puro, con lo que es mejor para ellos, para que ellos puedan tomar decisiones, para que cuando ellos vayan a la universidad, para cuando ellos estén estudiando, puedan decidir de una manera honesta y de una manera santa lo que mejor les conviene, tomar las mejores decisiones, educando en la familia, educando en la familia. Fíjense lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 22-23, dice algo interesantísimo. Es una grave responsabilidad de los padres dar buenos ejemplos a sus hijos. Y a veces los papás podemos ser piedras de tropiezo, ahí es donde entran los abuelos, ¿no? Por inmadurez, porque no nos enseñaron, porque estamos enojados con Dios, por lo que sea. Pero créanmelo y convénzanse de esto. Estando bien con Dios, todo lo demás va a estar bien. Entonces, debo de buscar eso. Pero desgraciadamente, ¿cómo estamos con Dios? Falta de oración, falta de entrega, falta de sacrificio. A veces no le creemos, a veces dudamos, a veces estamos enfadados con Él. Nuestros hijos se dan cuenta. Nuestros hijos nacen en un matrimonio que no tiene el sacramento, o en una relación, mejor dicho, que no tiene el sacramento. Aprenden a dejar a Dios de lado. Ni siquiera bendecimos los alimentos, no rezamos nunca. Entonces ellos aprenden a hacer lo que no está bien, o aprenden, mejor dicho, a no hacer lo que deberían de hacer. Pues qué compromiso tan grande tenemos los papás, los que somos papás biológicos, qué compromiso y qué responsabilidad tan grande. Sabemos que Dios nos ha querido dar a hijos para que les eduquemos. Dios ha querido que le ayudemos en la educación a nuestros hijos. Bueno, pues entonces debemos de esforzarnos. Dice la Familiaris Consortio, en el número 36 y 37, dos puntos muy bonitos. Es deber de los papás crear un ambiente de familia animado por el amor, dice, por la piedad hacia Dios y hacia los hombres, que favorezca la educación íntegra, personal y social de los hijos. La familia es, por tanto, fíjense lo que dice aquí, lo que hemos venido diciendo en el programa, la primera escuela de las virtudes sociales que todas las sociedades necesitan. La familia es la primera escuela de las virtudes sociales que todas las sociedades necesitan. Eso dice el número 36 de Familiaris Consortio. Vamos con el 37. La tarea educativa de los padres tiene sus raíces en la vocación primordial de los esposos a participar en la obra creadora de Dios. Ellos, engendrando en el amor y por amor una nueva persona, que tienen en sí la vocación al crecimiento y al desarrollo, asumen por eso mismo la obligación de ayudarle eficazmente a vivir una vida plenamente humana. Aquí es esto, engendrar. Engendramos para educar. Engendramos hijos, tenemos hijos para educarlos y para llevarlos de la mano a un camino de santidad, a un camino con Dios. Yo añoro profundamente llegar a la eternidad a la que he sido llamado, de la mano de mi esposa y de la mano de mis hijos. Estar ahí y estar gozando en la presencia de Dios. Yo tengo entonces que entender que debo de cambiar muchas cosas que hago que están mal. Muchas cosas debo de dejar que están mal. Muchas palabras debo de dejar que están mal. Muchas críticas tal vez en la mesa con mis hijos debo de dejarlas. Muchas malas ideas debo de dejarlas. Debo de pedirle orientación al Señor a través de su palabra y en oración, para que Él me enseñe a ser un hombre santo y poder educar a mi esposa y educar a mis hijos. Mi esposa debe de hacer lo mismo. Debe de pedirle a Dios a través de su palabra y la oración ser una mujer santa y ayudarme a mí y educar a mis hijos. Y mis hijos también deben aprender a vivir una vida santa, pidiéndole a Dios a través de su palabra y de la oración y de los sacramentos, a ser hijos santos, y cuando ellos tengan sus hijos, ser papás que busquen educar en esto que hemos venido hablando. Esta es la obligación no para mi familia, para todas las familias, para todos los que nos decimos cristianos, para todos los que hemos decidido vivir en la vocación del matrimonio. Entonces empecemos desde ahí
desde la raíz, y todo lo demás va a cambiar. La sociedad va a cambiar cuando cambie la familia. La sociedad va a ser mejor cuando sea mejor la familia. La sociedad va a creer en Dios cuando la familia crezca, viva y ame a Dios. Queridos hermanos, eso fue todo. Los esperamos el próximo domingo aquí en su programa Cultura Cristiana. Dios les bendiga. Hasta luego. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Quiero de ti aprender, saber amar. Quiero de ti aprender, saber amar.